Retomamos lo que es el estudio expositivo y sistemático de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que los invito a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Primera Tesalonicenses 2, 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre, te damos gracias esta mañana y al examinar esta porción de la carta a los tesalonicenses, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, pueda recibir esta palabra y poder procesarla conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, comienza con un por lo cual, que es una conjunción que, va a justificar o a dar los argumentos de lo que se había dicho anteriormente. ¿Y qué se había dicho anteriormente? Se había dicho específicamente que se encargaba, Pablo encargaba a estos hermanos que anduvieran como es digno del Señor en su reino y su gloria. Pero también lo que examinamos el domingo antepasado, ¿no es cierto?, que iba desde el versículo 7, nos hablaba de este corazón de Pablo en la enseñanza, que en un principio actuó, como dice, como una nodriza, como una madre, protegiendo, ¿no es cierto?, cuidando, pero en el tiempo, y poco tiempo, porque como les he dicho, se cree que no estuvo más de 6 meses en Tesalónica, por lo tanto no fue un periodo prolongado, pero fue tan intenso que hizo que Pablo rápidamente, por eso es que, entre paréntesis, aquí a los tesalonicenses, que también, entre otros paréntesis, es la primera carta a las iglesias que se escribe. Marcos es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, pero Primera Tesalonicenses es la primera carta. Y vemos que en esa primera carta Pablo va a tocar más adelante toda la temática del rapto, algo que probablemente uno pensaría que es de más avanzado, pero en este caso, en esta intensidad que en poco tiempo se produjo, ¿no es cierto?, Pablo pasa de una madre nodriza que cuida a un recién nacido o a un niño a un padre que ya instruye con mucho más precisión en la Escritura, pero lo hace con ese amor, con esa entrega que el apóstol expresa una y otra vez a estos hermanos en Tesalónica. Entonces, ese por lo cual tiene que ver con todo eso. Y el propósito de este por lo cual es también destacar los aspectos donde efectivamente Pablo se sentía agradecido de Dios. Él ya no estaba participando en la vida cotidiana de los tesalonicenses, pero sí mantenía una constante preocupación y ocupación. Esta carta se escribe, recuerden, desde Corinto, a partir de la información que trae Timoteo, ¿no es cierto? Y Pablo sigue en su corazón con ellos, aunque ya presencialmente no. Entonces dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, fíjese, sin cesar. Eso habla de esta constancia que muchas veces nos falta a nosotros en la oración y en la oración con propósito. Sin cesar, damos gracias a Dios. ¿De qué cosa va a dar gracias a Dios? Básicamente de 3 cosas. Lo primero, cómo es que los tesalonicenses recibieron la palabra.
Lo segundo es cómo los tesalonicenses les trataron a ellos como mensajeros de la palabra. Y lo tercero, cómo los tesalonicenses van a imitar la forma de responder al sufrimiento que experimentaron ellos mismos, ¿no es cierto? Al igual que lo que experimentó Pablo y dice las iglesias de Judea. Probablemente los tesalonicenses no conocían o no conocieron nunca directamente a sus hermanos en Judea. Sin embargo, Pablo, que los conocía a ambos, daba testimonio de que la forma de enfrentar el sufrimiento y la persecución era similar a la forma en que las iglesias de Judea más antiguas, ¿no es cierto?, que la de Tesalónica, estaban haciendo frente a la oposición. Perdón. Aquí como que baja la temperatura en el púlpito y se me hiela la nariz. Bien, entonces lo primero es cómo es que Pablo da gracias en primer lugar por la forma en que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ellos se identificaban solamente como mensajeros. Pero los tesalonicenses no se enfocaron tanto en el mensajero propiamente tal, obviamente el testimonio y todos los que hemos venido hablando, pero entre paréntesis, otro más. Recuerden que estamos hablando de la cuna de la filosofía y están en Grecia, están en Europa, y entonces esta gente, estos hermanos, esta población estaba expuesta pero de sobremanera a todos los tipos de filosofías y pensamientos que uno pudiera imaginar, muy similar a lo que ocurre el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían una multitud de información, de formas de guiar su vida, de religiones, de paganismo, en fin, de todo. Entonces ellos reciben esto por sobre todo eso, que va a ser también parte de el por qué les perseguían, reciben la palabra y la reciben como palabra, como lo que es, la palabra de Dios. Y dice Pablo recalcando, no como palabras de hombres. Entonces con esto deja inmediatamente por debajo a todo aquello que pudieron haber escuchado durante su vida. Esto, hermanos, recuerda, es importantísimo para nosotros porque al igual que ellos, nosotros estamos expuestos permanentemente a distintos discursos, distintas posiciones, distintos aspectos y formas de mirar la vida de personas que supuestamente tienen un sentido de autoridad. Y ese bombardeo, la única forma de que no moldee nuestra vida es que nosotros tengamos la palabra de Dios por sobre todo eso, y podamos siempre filtrar lo que escuchamos a la luz de la palabra. Nunca igualarla. Hay cosas que el hombre dice que no necesariamente violan la ley de Dios, pero nunca están a la altura de la palabra de Dios. Nunca. No hay una homologación entre el pensamiento humano y la palabra de Dios. El salmista dice, has hecho y has puesto tu nombre y tu palabra por sobre todo. Nombre y palabra. ¿Por qué? Porque no solamente adoramos la palabra, sino que al Dios de la palabra. Y eso tiene que tener la certeza de que es efectivamente la palabra de Dios. Y acá también es importante recordar el por qué debemos ser tener tanto discernimiento cuando escuchamos cosas, expresiones que dicen venir de Dios, de hermanos, hermanas o personas, digamos, inicialmente bien intencionados, pero que dicen Dios me dijo, Dios me habló, y dan a conocer un pensamiento personal o un deseo personal de su corazón, que puede tener la mejor intención. Dios me dijo que tú vas a salir adelante, no te preocupes. Ese es mi deseo, pero no puedo timbrarlo como Dios dice. Y se los he dicho hasta el cansancio, no se trata de juzgar de ninguna cosa, pero
La palabra de Dios es inerrante. Es inerrante. Nunca se equivoca. Nunca va a decir algo que no va a cumplir. ¿Y qué pasa si yo a un hermano, a una hermana, a alguien que está sufriendo, tiene dolores, está enfermo, le digo, no, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a sanar, y se muere? Entonces, ¿quién mintió? Una cosa es el deseo de mi corazón, por supuesto, y rogamos y oramos a Dios, pero otra cosa es decir, no, Dios me dijo. Eso, hermanos, de eso siempre tenemos que cuidarnos. No mezclar nuestras emociones y nuestros deseos, que pueden ser absolutamente legítimos y amorosos, con timbrarlo como palabra de Dios. Yo sé que ya varios se salieron de la transmisión. Entonces, Pablo dice, no, ustedes recibieron estas palabras no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Recuerdan la carta a los Corintios cuando Pablo va? Pablo tenía un bagaje intelectual superior y seguramente conocía muchísimo de filosofía y otras cosas también. Sin embargo, cuando él va a hablar con los corintios, ¿recuerdan ese pasaje? ¿No es cierto? Dice, cuando vine a hablar a ustedes, yo no usé ningún argumento humano, solamente me concentré en Jesucristo y Jesucristo crucificado. Para que nunca hubieran argumentos humanos que influyeran en la decisión que ustedes toman. Pablo está aquí, como siempre, hablándole a estos hermanos y en primer lugar con un corazón de gratitud. Un corazón de gratitud. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No va a actuar en los no creyentes, actúa en los creyentes. Y eso también ténganlo en mente. Bueno, Pablo acostumbraba a dar las gracias. Si tú das la vuelta a la página revolviéndote un poco en primera de Tesalonicenses 1, 2. No, si tengo acá corazón, pero por si acaso, porque estoy como bien líquido. Muchas gracias. ¿O era para salir en pantalla? No. 1, 2. Cambié de descongestionante y no me resulta la cosa. Damos siempre gracias a Dios. 1, 2. ¿Se dan cuenta? Damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Agradecido. Él ya no estaba ahí. Él ya no podía decir, mira, en realidad yo... O haber dicho, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes son es gracias a mí. No, sin duda alguna, hay otros hermanos que en este momento continúan el trabajo que inició Pablo. Ya ha pasado más de un año de la estadía de Pablo a la recepción, la escritura y recepción de esta carta. Entonces Pablo agradece el crecimiento que tienen los hermanos, lo que está pasando en la iglesia tesalónica. No dice, no, en realidad cuando yo estaba era mejor. O sea, sí, han progresado, pero cuando yo estaba era distinto. Entonces, ese gusto siempre de no querer dar gracias a Dios por lo que está haciendo en otros lados. Así como orar para que Dios realmente obre en otros lugares. Entonces, él dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, en nuestras oraciones. ¿Ya? Siempre Pablo da gracias y varias veces lo va a repetir a lo largo de esta carta. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que los tesalonicenses no la recibieron como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios. Gálatas 1, 11 y 12. Pese a que la carta a los Gálatas representa un opuesto a la carta a los tesalonicenses, a los Gálatas los tenía que corregir y los tenía que corregir en un tono mayor. Seguramente quemó etapas Pablo, pero ahora está en un tono mayor cuando escribe esta carta. Sin embargo, incluso esa reprensión
que hizo a los Gálatas, dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, esto no viene de mí, no es una rabia mía, es un celo de Dios. No es que yo estoy enrabiado con ustedes, porque también dice que los ama. Es un celo de Dios. ¿Por qué? Porque no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se pierde en un espacio de tiempo hasta que aparece, ¿no es cierto?, en Jerusalén buscando a los apóstoles? Bueno, pasó un periodo de tiempo de varios años, no vamos a decir exactamente cuánto, pero varios años, y en ese tiempo dice que directamente de Jesús él recibió la enseñanza. Se piensa que esa fue la época en que fue llevado al tercer cielo y vio todas las revelaciones, se le insertó el aguijón, todo eso. Entonces, él fue instruido por Jesucristo, Jesucristo resucitado. Los apóstoles fueron instruidos por el Jesucristo en carne humana. Pablo fue instruido por Jesucristo en cuerpo glorificado, resucitado. Pero ese es un rasgo único de los apóstoles, discípulos directos de Jesucristo. ¿Pueden haber apóstoles bíblicos el día de hoy? La respuesta es no. ¿Por qué los hay? Eso es algo que tendrán que explicar el día del juicio. Pero hoy no hay apóstoles. No hay apóstoles. Pablo recibió esta instrucción directamente. ¿Por qué? Porque la palabra del apóstol venía con el timbre de Dios. Lo que ellos decían era palabra de Dios. Por eso es que la Biblia se cierra con el apóstol Juan. Y eso, hermanos, es algo que vuelvo a reiterar. Tenemos que ser tajantes en eso. Tajantes. Si alguien me dice, Dios tiene para ti, yo lo puedo tomar como un deseo. Porque me quiere, porque realmente quiere que yo salga de esa situación o que obtenga algo, no sé. Pero no decir, Dios me dijo, mira, ten fe, si Dios a mí me cumple y yo sé que... Yo recuerdo años atrás, años. Tenía un terigio pero gigantesco. Y una hermana con todo su corazón había soñado que ella me operaba el ojo. Estoy abriendo archivos, igual que después ¿cómo se llama? Después de años se abren los archivos. No sé, bueno, esta cuestión es. Y que había soñado, yo en ese tiempo tenía la oficina ahí adelante, que había soñado que me operaba el ojo. Porque ahora me sale agua de acá, pero en ese tiempo me lagrimaba el ojo. Bueno, pero ¿cómo? Y bueno, la cuestión es que me puso las manos en la y habló en jeringonza, algo así. No estoy juzgando su corazón, estoy describiendo el hecho. Bueno, la cuestión es que me tuve que operar de terigio. Porque no resultó. Entonces, ¿a dónde queda Dios? El sueño y toda la cuestión. Y de verdad yo salí y me fui a mirar. Ahí estaba. Entonces, el deseo del corazón es una cosa, pero el hacer afirmaciones. Por eso cuando viene la señora de allá, la hermana tanto, y trae una palabra profética, y todos traen palabras proféticas y palabras. Bueno, ¿y esta qué es lo que es? Recuerde que profecía no es solamente adivinar el futuro. Profecía es predicar, proferir, decir la palabra de Dios. Y la única autoridad que tiene un pastor aquí es cuando abre la palabra de Dios y explica la palabra de Dios. Entonces, Pablo, volvamos a Primera Tesalonicenses. Y dícele entonces que da gracias porque estos hermanos la recibieron como lo que es, la palabra de Dios. ¿Ya? También si vemos el tema del mensajero, ¿cómo es que recibieron a los mensajeros? Recuerde que Pablo estaba con Silas, Timoteo
Lucas. ¿Recuerda que agarran a Lucas antes de cruzar a Europa? Bueno, entonces recibieron, por eso usa el plural, la palabra de nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo es que recibieron ellos al mensajero cuando le hablaba la palabra de verdad? No que lo que dijera Pablo lo iban a hacer, pero si Pablo estaba predicando la palabra de Dios, ellos también recibían con afecto al mensajero. Proverbios 13:17. Esto puede ser inmediato o al mediano o largo plazo, pero la consecuencia es inevitable. El mal mensajero acarrea desgracia. Puede ser de forma inmediata, mediano plazo o a largo plazo, pero la consecuencia de un mal mensajero, alguien que trae un mal mensaje, alguien que trae un mensaje torcido, va a acarrear desgracia. Más el mensajero fiel acarrea salud, ¿no es cierto? Vale decir, tarde o temprano se va a manifestar el resultado del mensaje que trae un mensajero. Ellos recibieron de Pablo un mensaje que lo recibieron como palabra de Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que les sucedió inmediatamente? Persecución. Persecución. Desaprobación de la gente. ¿Pero qué les trajo posteriormente? Crecimiento, conocimiento de Dios, ejemplo, fortaleza. Entonces, muchas veces en nuestro deseo de querer solucionar una situación que legítimamente puede ser muy difícil, se busca todo tipo de situaciones y se escucha a todo tipo de mensajeros que no traen necesariamente el mensaje de Dios, aunque digan que lo son. ¿Ya? Entonces, tarde o temprano se acarrea, dice, desgracia, o tarde o temprano salud. Fíjense que nosotros aprendemos de los malos mensajeros que llegaron a la región de Galacia. Hasta el día de hoy podemos distinguir a los malos mensajeros a partir de esos que trajeron tanta consecuencia negativa a esa iglesia, y cómo hasta el día de hoy podemos ser bendecidos por el mensaje y los mensajeros fieles a ese mensaje, como fueron Pablo y sus asociados. Entonces, la importancia de eso, hermanos, es fundamental, sin enfocar primero en el mensajero. Primero enfocamos en el mensaje. Si el mensaje es fiel, si el mensaje es consecuente a lo que la palabra de Dios dice, entonces, y la vida del mensajero se ajusta a ese mensaje, nunca de forma perfecta, pero con una clara inclinación, potente inclinación hacia eso, entonces nosotros debemos también honrar al mensajero. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Filipos? Que se ocuparon, en este caso, de las necesidades de Pablo, ¿no es cierto? No fue el caso de los hermanos de Corinto, no fue el caso de los hermanos en Galacia. Por lo tanto, cuando queremos recibir la palabra de Dios verdaderamente como palabra de Dios, entonces también nosotros debemos honrar, como dice, al mensajero. Entonces también tenemos en Lucas 7:27 el ejemplo de Juan el Bautista. Lucas 7:27. Cambio, ¿no? Copiado, ¿no?
Lucas 7:27 dice. Recuerden que está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista nació, vivió para no más de 6 meses de ministerio. Ese fue el aporte, diríamos, de Juan el Bautista. ¿Dónde lo llevó su fidelidad al mensaje? A morir sin cabeza. ¿Ya? Y Juan dice, 26, más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, está hablando Jesús. Este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La misión de Juan el Bautista era anunciar al Mesías. Su fidelidad, a pesar de que entre medio tuvo alguna duda, lo que nos habla de su humanidad, pero la fidelidad al mensaje lo llevó a terminar decapitado. Entonces, no siempre, diría yo, casi nunca, hablar la verdad de Dios va a producir necesariamente una gran recepción, ni entre nosotros como cristianos. Cuando tú vas a hacer una corrección o te van a hacer una corrección con la palabra, ¿cómo la recibimos nosotros? ¿Como palabra de Dios o como este me tiene mala? ¿Cómo la recibimos? Porque es palabra de Dios. Si estamos diciendo una palabra de Dios, entonces es la corrección. Tiene que ser recibida como palabra de Dios. Y si es realmente y la recibimos así, ¿por qué nos enojamos? ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel le llevan? Dios ya había determinado cómo tenía que acercarse a él por medio de un sacrificio. Y Caín hace lo que él quiere, como muchos de nosotros. No es que no haga algo, sino que lo hace como él quiere. Y Dios, por supuesto, rechaza esa ofrenda, ese sacrificio. ¿Y cómo se puso Caín? ¿No es cierto? Y Dios que le dice, pero ¿por qué te enojas? Estoy parafraseando. ¿Por qué pusiste desechar? Que si hicieras lo correcto, ¿por qué? Si sabes que es lo correcto, ¿por qué vienes con otra cosa? ¿Por qué traes una justificación? ¿Por qué si la palabra dice A, tú piensas que vas a convencer a Dios con B? Y si el hermano o la hermana te lleva en la dirección de A, ¿por qué te enojas con ella? ¿O por qué te enojas con él? Entonces también tenemos que examinar esto, hermano. ¿Cómo es que nosotros recibimos la palabra de Dios? Y ahora estamos hablando entre cristianos. Los hermanos de Tesalónica eran cristianos, creyentes, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice eso? La recibieron como palabra de Dios. Por lo tanto, obedecían la palabra de Dios, aunque Pablo ya no estuviera con ellos. No era una cosa que mientras estaba Pablo se mostraban obedientes, no. No. Entonces, ¿por qué nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios? ¿Por qué nos molesta tanto muchas veces cuando somos corregidos con la palabra de Dios? Eso es algo que tenemos que examinar y tratar, cada uno de nosotros, con Dios. Porque nuestras reacciones muchas veces están, casi todas las veces están enmarcadas en procesos muy emocionales. Y cuando están marcadas en procesos muy emocionales, mi mente se confunde, se nubla, porque las emociones son fuertes. Entonces hay que buscar las palabras como justas, porque una cosa, ¿no es cierto?, es tener palabras sazonadas con sal, pero otro es darle vuelta un tarro de miel a algo que es imposible endulzar. Y se tiene que decir. Y es una falencia que tiene probablemente esta iglesia y muchas iglesias el día de hoy, en la cual
queremos maquillar algo que no se puede maquillar. Algo que no se puede maquillar. Estamos el día miércoles hablando del don de maestro y de enseñanza. Como caballo inglés, en la primera clase, casi todos los maestros. Vamos como en la tercera, volvimos al número inicial. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay 2 horarios. No es que hace frío, no es que esto, no es que justo esa hora yo justo que... Entonces, no estoy diciendo, hermanos, que no sean situaciones reales. Estoy haciendo una aplicación a nuestra realidad. Estoy diciendo que si nosotros no tomamos eso como y no pensemos que Satanás va a decir, quiere hacer la palabra de Dios, adelante, córranse todos, dejen espacio libre, no le pongan cosas entre medio porque quiere hacerla. No, juzgar en el día final a quienes rechazaron la palabra de Dios, la misma palabra. Porque Jesús es, ¿recuerdan cuando les dije? La Torá viviente. Él es la palabra. Así se conoce realmente en el hebreo y en el arameo, la Torá viviente. Se tradujo al griego el verbo, la palabra, pero es la Torá viviente, la ley. Y recuerde que los 5 primeros libros de la Biblia, que son la ley, en ellos está toda la ordenanza de Dios. Todo lo que viene después es una interpretación de los profetas y una aplicación por parte de los apóstoles. Pero todo está ahí. Todo está ahí. Entonces, la importancia de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la recibieron los tesalonicenses? Como la palabra, como lo que era, la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Volvemos a 1 Tesalonicenses 2. Perdón. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, Pues habéis padecido de los de vuestra nación, propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor. Se está refiriendo específicamente a los fariseos, ¿no es cierto? Y a sus propios profetas. ¿Recuerdan lo que les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes, que se llenan la boca con los profetas, ustedes mismos mataron a Isaías, persiguieron y encarcelaron a Jeremías, mataron a los propios profetas que Dios mandó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a confrontarnos. Jeremías predicó en una época de suma apostasía. Y los que querían matar a Jeremías no fueron los babilonios, fueron la misma gente, los mismos sacerdotes corruptos de Israel. Lo querían matar. Es más, Nabucodonosor lo protegió. Lo dejó viviendo en una parcelita en Jerusalén. Ni siquiera se lo llevó cautivo. Entonces, saber que verdaderamente, cuando nosotros estamos hablando de lo que está sucediendo en cuanto a la persecución, tenemos que saber que cuando hablamos de la verdad de Dios y nos plantamos en la verdad de Dios, vamos a tener algún grado de persecución. ¿Por qué? Juan 17, no Juan 17. Pensé, ¿por qué él era como pedir una respuesta? Pero no. Juan 17. Juan 17, 14. Jesús está orando, recuerden. ¿Qué dice? Yo les he dado ¿qué cosa? Tu palabra. Y el mundo, escuche esto, los aborreció. Los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
en realidad el maligno ahí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Somos mensajeros enviados con la palabra de Dios y debemos ser fieles a la palabra de Dios, pero cuando tú eres fiel a la palabra de Dios, el mundo sin Dios te aborrece. Pero a veces lo triste también es que el mundo con Dios también nos rechaza. Porque ¿qué época vivimos hoy día nosotros? ¿De avivamiento? No, de apostasía. Que haya lugares llenos de gente no significa que la palabra de Dios está haciendo ahí, todo lo contrario. No hay fundamentalismo, lo que hay es relativismo. El fundamentalismo es perseguido. Es perseguido. ¿Quieres ver un ejemplo? No extracté la entrevista. Ahora, esta persona no ha sido la excepción, siempre ha sido así. Pero hoy día, bajo un gobierno ateo, agnóstico, se nombra una representante de las iglesias evangélicas, la obispa. Imagínate, partimos por obispo, la Biblia dice obispos, varones. Pero acá partimos mal, obispa. Isani Brunch, ¿sabe? Ve la entrevista, búscala. Capellán de la Moneda. ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué piensa de los movimientos LGTB, W, corta, X, L, RZ? ¿Qué piensa de eso? O sea, yo no puedo decir eso LGTB porque me saltan encima y me aforran, pero uno no puede criticar. A uno lo pueden criticar, lo pueden destruir, pero ellos, no uno a ellos. ¿Qué piensa ellos? Aprueba todo. Aprueba todo. Considera que el presidente tiene una conexión con Dios a su manera. ¿Qué es eso? O sea, si tú llegas como un verdadero hijo de Dios y comienzas a hablar la palabra de Dios en la moneda, ocurren dos cosas solamente. O se convierten o te echan, pero no dura un día. Y aquí tomamos tecito, ¿no es cierto? El rabino, el cura, yo, y ahí planificamos cómo vamos a hacer para... ¿Qué tiene que ver la verdad con la mentira? No estoy diciendo la persona, estoy diciendo, si estoy al lado de un cura o un rabino, ¿le voy a predicar el evangelio realmente? Voy a orar y lo voy a amar al punto de decirle, ¿sabes qué? Donde estás tú no es de Dios. Dame, por favor, dame un espacio de tiempo. Abramos la Biblia. Porque para ti, judío, rabino, la Biblia es la palabra de Dios. Hablamos del Antiguo Testamento. Para ti, católico, entonces veamos qué dice acá. Y a lo mejor en una de esas se convierten. Y salen los tres con viento fresco. Pero la conveniencia, el sueldo, que no es malo. Porque todo esto es ad honores, pero nadie habla de los gastos de representación. Entonces, ese es el tiempo que vivimos. Y aparece el otro obispo apoyando esto y las típicas, las mesas, porque esta cuestión es pura mesa, ¿no es cierto? Ya, hagamos una mesa. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo odia la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo confronta. Seguramente tú lo has vivido en tu propia familia. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos esta palabra de Dios? No que uno quiera, hermanos, nadie es masoquista aquí. Pero esta es la palabra de Dios. Si tú hablas la verdad, te va a costar. Te va a costar relaciones familiares, te va a costar relaciones laborales, te va a costar. Y en algunos países del mundo, hoy, siglo XXI, te va a costar la vida. Entonces, ¿por qué nosotros nos apunamos cuando estamos frente a la oposición, frente a la persecución en alguna medida, y entonces lo que hacemos es transar? No,
dentro del mismo mundo cristiano. ¿Por qué no se recibe la palabra de Dios como lo que es? Hemos invertido meses en los dones fundacionales. Los hemos explicado, porque la Biblia explica la Biblia, a la luz de la Escritura. ¿Por qué hay personas que se llaman cristianos y los rechazan? No, yo hablo con el Señor en lengua, y yo hablo y tengo palabra profética para ti, tengo palabra profética para ti, tengo palabra profética. Pero la Biblia dice esto. Y no estoy hablando de 1 o 2 versículos, estoy hablando de semanas, de estudio. De escudriñar la Escritura para encontrar la verdad de Dios, porque si eso es así, así es, entonces hagámoslo. Pero si no es así, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? No es que ella es pastora. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No, pero es que ella sabe cualquier... ¿Y qué tiene que ver eso? Y no dudo que hay mujeres que saben muchísimo más de la Biblia que hombres, que sus propios esposos. Pero eso no es... entonces, si no estamos como Caín, haciendo lo que yo creo que es correcto. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo es que realmente el mundo recibe la palabra de Dios? Con aborrecimiento, pero a veces también el pueblo de Dios lo recibe con rechazo. Con rechazo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, está esa mezcla de lo que siento, la emoción, lo que quiero, pero no lo puedo homologar como que es de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si alguien después dice, no, bueno, pero es que mi experiencia, es que tu experiencia no es lo que cuenta, es lo que dice la palabra. La Biblia no está hecha para que cada uno tenga su propia experiencia con esto y después lo haga una doctrina, no. La Biblia es lo que es. Y sí, yo creo que alguien puede tener una experiencia personal y perfecto, pero las experiencias personales no son doctrina. Las experiencias personales son eso, experiencias personales. Que pueden animar a alguien, que puede esto, pero también cuando dice personal es personal. Entonces, finalmente, Hechos 20:32 para terminar. Pablo, a pesar que estaba lejos, él tenía una confianza tan grande en el poder de la palabra de Dios que él, a pesar de estar a distancia, los echaba de menos, pero no tenía una preocupación de decir, chuta, que si yo no estoy no va a pasar. No. Si realmente se han convertido, tiene que ocurrir esto. Hechos 20. Hechos 20, 32. Pablo dice, después del discurso que les da de despedida, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si ustedes siguen fieles a la palabra de Dios, en algún momento de aquí mismo Dios va a levantar un pastor, un maestro. Sean fieles. Sean fieles. Y la iglesia va a empezar a crecer, porque Él no va a violar su modelo. Hemos visto, Él mismo constituyó a un apóstol, profeta, sabemos, ya pasó, como dones. Segundo, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación. ¿Cómo se puede llamar algo una iglesia? Bueno, ¿y usted, quién es el pastor de usted? No tenemos pastor, lo que vamos rotando en las casas, ¿no es cierto? Y ahí compartimos algo y después, ¿no es cierto?, cada uno opina de cómo le llegó. Eso no es una iglesia. No necesitamos eso, no necesitamos pastor, no necesitamos nada.
No solo se necesita, es la palabra de Dios. Es súper cómodo, claro. ¿Y quién sabe qué interpretación le hacen a la Biblia? Porque no hay nadie responsable, porque nos vamos rotando. Entonces, claro, cuando ustedes recuerdan que uno siempre le hinca el diente, cuidado con los grupos en casa, no estoy diciendo que se prohíban, pero cuidado, ¿quién se hace responsable? ¿Por qué es? ¿Porque a mí me gusta o me interesa qué es lo que están haciendo? Claro que no, ya tengo suficiente con mis propios problemas, pero ¿sabes qué? Sobre mi espalda hay una responsabilidad que no me deja vivir. Y aunque me he echado gente encima, no voy a claudicar en eso hasta que... ¿Qué pensar? Esta mujer es luterana. ¿Tú crees qué pensará Lutero? Que estuvo en la dieta de Worms a punto de ser sacrificado, decapitado por defender la palabra de Dios para que siglos después aparezca alguien que diga, no, está bien esto otro, está bien esto otro. Entonces ni siquiera honran la historia de su propia denominación. Y eso no puede ser. La palabra es lo que es, no hay más. Tampoco hay menos. Y es suficiente, preciosa. Nos enseña, nos guía, nos cuida, nos consuela, nos fortalece. Y si no es la palabra de Dios, entonces estamos escuchando cualquier otra cosa. Cuando estamos hablando en términos espirituales, tú puedes recibir un consejo para comprar, no sé, una bicicleta, para comprar una casa, para comprar algo. ¿Sabes qué? Mira, en realidad yo te recomiendo esto porque la persona sabe. Ok, confía. Pero otra cosa es lo espiritual. No es decir, Señor, muéstrame claramente la casa que quiero. No, para eso hay a lo mejor una persona que te puede asesorar y todo. No. Señor, ¿qué debo hacer? Yo no me muevo de aquí. No, muévete, pregunta esto, acá. Pero otra cosa es la vida espiritual, que es la más importante en nosotros. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, con todo lo que eso significa. Hermanos, hoy nosotros, 20 siglos después, sigamos ese ejemplo con todo lo que eso significa también. Con todo lo que eso significa. Pero Daniel dice, al final de los tiempos, que es la época que estamos viviendo ahora, los entendidos resplandecerán. Yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros resplandezca por la forma de vida, por la palabra de Dios. Aunque es aborrecido por el mundo, es protegido también de Jesús. Y lo que pase en nuestra vida está en las manos de Él. Pero nada de lo que pase, para bien o para mal, entre comillas, debe hacer que la palabra de Dios sea diluida, sea cambiada, sea acomodada. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor santo y verdadero, gracias te damos en esta hora por tu palabra y pedimos perdón porque también en nuestra propia debilidad hemos hecho a veces concesiones, Señor, que sabemos que no son correctas a tus ojos. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos enmendar y corregir el camino. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe por medio de esa misma palabra y nos fortalezca para cumplirla, Señor. Hay veces que no es fácil, Señor, por supuesto que no. Pero debemos confiar, debemos tener fe, no solamente en ti, sino en lo que tú dices, Señor. Y aunque nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestros deseos, Señor, sean otros, Señor, que aprendamos también a ser mansos y humildes en recibirla. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.